Buenos días. Ya en el día 69 de nuestro devocional 90 días de oración, en la semana Mujer de Pacto, a través de todos estos devocionales hemos conocido historias de mujeres asombrosas. Mujeres que inspiran nuestras vidas para continuar, para ser cada una ejemplo de lo que ellas lograron marcar en nuestras vidas. Pero hoy quiero a través de este devocional contarte mi testimonio. Quiero iniciar diciéndote que nací un 21 de septiembre en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. A la edad de los 2 años, mis padres me trajeron a Caracas y aquí ha transcurrido toda mi vida. Mis padres conocieron a Cristo antes de que yo naciera, así que nací y crecí en un hogar cristiano, pero con muchas necesidades y muchas falencias. Crecí en un barrio muy pobre de la población de acá de Caracas, el 23 de enero. Y crecí con necesidades espirituales y físicas, ya que mi mamá se había casado con mi papá sin amarlo, solamente para huir y escapar de su casa materna. A la edad de los 13 años, conozco al Señor, viene sobre mí el bautismo del Espíritu Santo y comienzo una búsqueda. Pero por falta de tutoría, de enseñanza, de mentoría, comienzo un noviazgo a la edad de los 15 años y a los 16 años salgo embarazada. A los 17 tengo a mi hija, huyo de mi casa ya que mi mamá no quería que yo tuviera la bebé o me quería mandar lejos a Maracaibo. Huyo a la casa de mi hermana y a los pocos meses me caso, teniendo así a mi pequeña a los 17 años. Un matrimonio desastroso, como cuento en mi libro, voy a tratar de no alargarme, se nos rompió el amor, ya que él traía heridas y yo también. Empezamos a infringirnos heridas y heridas. A la edad de los 18 años salgo de nuevo embarazada, teniendo a mi hijo a los 19, lo cual hizo que mi corazón se llenara de odio o de rabia contra Dios, porque yo lo culpaba de todo lo que me había estado aconteciendo. A los 21 años me separo de mi matrimonio, ya que en muchas ocasiones intenté suicidarme o matarlo a él, porque entre él y yo ya habían situaciones muy difíciles. Él era un hombre muy violento que me golpeaba. Y yo tratando de escapar de esta situación decido abandonarlo. Me introduzco en el mundo del modelaje, me aparto de Dios, empiezo a conocer lo que verdaderamente era el mundo. A la edad de los 26 años, un día visitando a mi hermana que congregaba en una iglesia, conocí a un joven espectacular, el que sería mi segundo esposo, Jonathan. Comenzamos un noviazgo y en medio de ese noviazgo él me llevaba a la iglesia y el Señor volvió a cautivar mi corazón. Vuelvo a los caminos del Señor. A esa edad empiezo mi vida a buscar de Dios, me caso con este que yo creía un príncipe, pero al transcurrir de los años comenzaron también los problemas con mi matrimonio. Mi esposo me era infiel una y otra vez, y llegó un momento que cuando ya mi corazón estaba muy lleno de heridas, decido separarme de él, metemos la separación de cuerpo, pero nos volvimos a reconciliar. La separación de cuerpo transcurrió, no hicimos nada por detenerla, pero seguimos juntos. A los pocos años de nuevo nos volvemos a separar, ya en esta ocasión porque él me había golpeado y yo no lo iba a permitir. Recuerdo que fui y hablé con mi pastor y el pastor me dijo: ya ustedes han llegado hasta lo último, divórciense. Eso fue como el permiso de Dios para yo divorciarme. Recuerdo que no fui yo, sino mi abogada, que le firmé un poder, quien se divorció. Y ese día mi corazón se estremeció del dolor en el momento que mi abogada estaba firmando el divorcio. Y entendí que ya yo me había separado, divorciado de mi esposo. Me rebelé contra Dios un día y le dije: Señor, si tu voluntad es Jonathan en mi vida, no la quiero. Y me volví a apartar de los caminos del Señor. Volví a tratar de rehacer mi vida como antes, pero no pude. Recuerdo que un día, a pocos días de mi cumpleaños, me postré delante de Dios y le dije: Señor, hoy me rindo. Haz conmigo lo que quieras hacer. Restaura mi vida, Señor. Hoy me rindo a tu voluntad.
A los pocos días volví a la iglesia donde congregaba, donde estaba congregando el que había sido mi esposo, ya que nos habíamos divorciado. Y él había comenzado una relación con una persona que en el pasado él me había sido infiel, con una secretaria. Y eso dolió mi corazón. Traté de buscarlo y él me dijo, no, ya no quiero nada contigo, yo voy a rehacer mi vida con esta persona. Recuerdo que en medio de las actividades de la iglesia, mi niña apenas habíamos tenido una bebé, apenas tenía 2 años de edad. Y mi niña, él se la llevaba los sábados y él la tenía en sus brazos. Mientras yo estaba en la iglesia, él estaba con la mujer, cargando a mi niña, y eso partía mi corazón. Pero Dios me hablaba a través de cada palabra, de cada mensaje. Y recuerdo que un día llorando en mi cama, donde ya no encontraba más nada que hacer, le dije, Dios, restaura mi matrimonio. Pídeme lo que quieras, pero restaura mi casa. Esa semana yo fui a una actividad en la iglesia y una profeta, ya yo había venido siendo prosperada, Dios me había dado negocios, tenía casa, tenía apartamento, tenía una camioneta nueva. Dios me había prosperado muchísimo. Y una profeta me dijo, todo lo que has obtenido, lo has obtenido por pacto. Pacta por tu esposo. En ese momento se me vino a la mente una camioneta nueva del año que yo tenía. Y yo inmediatamente reprendí al enemigo y dije, no, esto no es de Dios. Y Dios me trajo a memoria cuando yo llorando le dije, Señor, restaura mi matrimonio, pídeme lo que quieras. Y entendí que era Dios quien estaba pactando conmigo. Ya en el pasado yo había pactado con Dios en muchas ocasiones y Dios me había sacado de la miseria, de la pobreza, del estado de escasez en que me encontraba. Me había prosperado, había bendecido ricamente en mi vida en el área de las finanzas. Pero ahora entendía que Dios estaba llevándome a hacer un pacto por mi matrimonio. En obediencia agarré las llaves y se las entregué a mi pastor. Y él me dijo, esto tiene nombre y apellido. Y yo le dije, sí, Jonathan Gómez. Él cuando se enteró se molestó mucho porque él dijo, esta cree que me va a comprar en el mundo espiritual. La novia, quien no entendía, le preguntó, ¿qué significa eso? Y él le explicó, ella está pactando para que Dios restaure nuestro matrimonio. Pero yo no voy a permitir eso. ¿Sabe qué pasó? Al transcurrir de los meses, yo esperaba que algo cambiara, pero pasaron 1, 2 meses, 3 meses y yo tenía todavía el corazón en mi boca esperando que él la dejara, que él terminara con ella. Y no pasaba nada. Un día recuerdo que salí con su mejor amigo y él me empezó a decir, Raquel, olvídate de Jonathan. Jonathan se casa en diciembre. Jonathan ya te olvidó. Y recuerdo que yo me puse tan mal que le pedí prestada la camioneta que yo había pactado al pastor. Me monté en ella y empecé a manejar y a manejar y a manejar y una voz me decía, mátate, tu vida no tiene sentido. Y apreté el acelerador para lanzarme por un farallón cuando de pronto vi como ángeles detuvieron mi camino y doblaron el volante para que yo no me matara. Cuando llegué a la iglesia a entregar la camioneta, la pastora me dijo, Raquel, ¿qué fue lo que pasó? Vi cómo te ibas por un farallón y clamé a Dios y vi como ángeles detuvieron tu camino. Yo le dije, eso fue lo que pasó, pastora. Dios metió su mano. El enemigo había venido a querer robar el pacto. El enemigo había querido matarme para que no se cumpliera el propósito de Dios para mi vida. En ese momento decidí confiar y esperar en Dios. Pasaron los meses, pero un día recuerdo, mi esposo fue a un encuentro y en el encuentro él pudo ver cómo la misma novia que él había llevado a ese encuentro, porque él dirigía los encuentros, empezó a tener un catarsis espiritual y ella lloraba y gemía y decía, por la culpa de mi papá, del orgullo, que no perdonó a mi mamá, por la culpa de mi mamá, que no perdonó a mi papá, me abusaron.
Y él podía ver en ese instante a su hija Rebeca, quien tenía 2 años, cuando tenía 24 años, como diciendo estas palabras. Y Dios le habló audiblemente y le dijo: Jonathan, estás destruyendo la 3ª generación sacerdotal. Él llegó tan impactado de ese encuentro que habló con la novia y terminó con ella. Ese día yo había ido al edificio donde nosotros teníamos la fábrica, en el piso de abajo. Recuerdo que vendían telas y yo había estado allí comprando telas. Y cuando me monté en el ascensor, él iba bajando con ella, con la novia. Y yo recuerdo que le dije: Jonathan, acuérdate de ir a buscar a Rebeca. Y él me dijo: sí, no te preocupes. Yo notaba un denso silencio en ese ascensor y yo dije: algo está pasando, pero no podía entender. Cuando llegué al sótano, él se volteó y me dijo, la mujer salió corriendo del ascensor y me dijo: lo acabo de hacer, devuélvete. Yo no entendí, le dije: ¿qué pasó? Me dijo: la acabo de dejar, devuélvete. Yo me devolví en el ascensor gozosa porque por fin mi milagro se había realizado. Cuando él llegó, me dijo: ya, la dejé, Dios me habló, Dios trató conmigo en ese encuentro y sé que estaba destruyendo mi generación. Hoy te pido que nos volvamos a casar. A los pocos meses nos volvimos a casar, tuvimos nuestro segundo matrimonio por la iglesia, por el civil. Y mi pastor dijo cuando nos casó: esta es la única pareja que he casado 2 veces. ¿Sabes? En ese momento algo comenzó a suceder en el mundo espiritual. A los meses llegó un profeta y me dijo: el pacto que hiciste por tu esposo llegó hasta el cielo. Y Dios te dice: has mirado el altar con nostalgia. Dios te va a usar, los va a usar para restaurar matrimonios. A partir de ese momento comenzó un proceso de restauración, porque casarnos era fácil, restaurar era lo difícil. Dios empezó a tratar en él, en Jonathan, en mí, en mis hijos, y comenzamos a hacer ese matrimonio, ese diseño que Dios estableció en la tierra. Cuando estábamos en ese proceso, Dios nos llamó, nos sacó del lugar donde estábamos para que comenzáramos un ministerio de restauración. Comenzamos a trabajar con los matrimonios, a restaurar, a dar de lo que habíamos recibido. Comenzó un proceso no solamente en el área ministerial, sino también en nuestro matrimonio, de establecer, de prepararnos para lo que el Señor nos había llamado. Dios empezó a hacer cosas maravillosas en medio del dolor. Dios empezó a restaurar, a sanar. Dios nos levantó como pastores, nos preparamos y comenzamos a levantar un ministerio poderoso. Cuando teníamos 2 años y medio de ministerio y 5 años de restaurados, mi esposo fallece en un accidente. Pero sabes, el pacto que Dios hizo conmigo a través de esa camioneta, lo que más me dolió, hasta hoy se levanta para restaurar a muchos matrimonios. Y yo quiero hoy animarte, si estás pasando por una situación difícil, si estás esperando un milagro, pero todavía no lo has visto, yo te invito a que te unas, que te salgas de la línea natural y entres en la línea del pacto. Que pactes, Dios te está llamando. Hay personas que Dios está tratando en este momento de que pactes con Él. No es que tú decides el pacto, es que Dios está tratando con tu corazón. Si necesitas un milagro financiero, si necesitas un milagro de restauración matrimonial, si necesitas un milagro de sanidad, si necesitas una restauración en tus hijos, Dios hoy te dice: pacta conmigo. Te quiero decir que a partir de ese momento he sido mujer de pactos. Cada vez que Dios habla a mi corazón, tengo más testimonio por contar. Pero creo que este es el más fuerte. Y quiero invitarte a que vengas al privado y hables conmigo. Y me digas: apóstol, yo quiero pactar. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Ese dinero lo voy a redireccionar a donde Dios me diga que lo siembre. Donde Dios me diga: yo sé que algo asombroso va a pasar en tu vida. Pero si quieres que esto sea de trascendencia, tiene que ser algo que te duela, como en ese momento para mí fue una camioneta. En una ocasión fue todo lo que tenía, en otra ocasión fue todo el dinero que tenía para comprar un apartamento. Y esto lo estaré contando más adelante.
Pero yo te invito en esta hora que tú le preguntes a Dios, Señor, ¿qué quieres que pacte? Trata con mi vida porque yo necesito destrabar mi milagro. Necesito ver respuesta porque yo soy una mujer de pacto.